El día de hoy miraremos el tema de sistema de complemento y sus 3 vías de activación. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, Jesucristo, la cruz y los clavos también. ¿Qué es esta abominación de vía biológica? Ok, esta imagen es hermosa, pero la vía en sí es una pesadilla para aprender. ¿Qué tal si iniciamos explicando unas generalidades? El sistema de complemento no son células. Son una gran cantidad de proteínas producidas por el hígado. Mucha gente olvida que el hígado también tiene una función inmune. Estas proteínas tienen la función de unirse a patógenos, por ejemplo, virus o bacterias. Y a través de una cascada de reacciones genera 3 posibles resultados. Número 1. Pueden destruir al patógeno directamente abriéndole un agujero. Y como todos sabemos, si le abrimos un agujero lo suficientemente grande a cualquier ser vivo, lo mataremos. La segunda función es la opsonización, el cual es una manera de decir que las proteínas de complemento marcarán al patógeno, como un virus o bacteria, para que lo destruyan otras células, siendo el más común el macrófago. La opsonización es como condimentar un patógeno, lo hace más atractivo para que el macrófago se lo coma. La tercera función es estimular la inflamación en el área. Algunas proteínas de complemento cuando se activan son proinflamatorias, llamadas anafilotoxinas. Estas se unirán a nuestras células, por ejemplo mastocitos o basófilos, y los estimularán para liberar, por ejemplo, histamina. Nuestro siguiente concepto clave es que el sistema de complemento tiene 3 maneras distintas de activarse, lo cual genera 3 vías que concluyen en un punto en común. Las vías se llaman la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Y dependiendo de la vía cambiarán múltiples proteínas clave. El siguiente concepto es que el complemento es un sistema de cascada. Esto quiere decir que a medida que se active una proteína, esta activará la próxima, y esta activará la próxima, y continuará hasta llegar al final, que es la creación de un poro o canal en la membrana del patógeno. ¿Qué les parece si iniciamos explicando la vía clásica? Los nombres de las proteínas del complemento son una pesadilla para los estudiantes, debido a lo fácil que es confundirlas. Todas las proteínas del complemento clásico, las otras vías cambian el nombre de las proteínas, comienzan con la letra C mayúscula, de complemento obviamente, seguido de un número y ocasionalmente otra letra en minúscula. Así que tenemos a C1, que se divide en C1Q, C1R y C1S. También tenemos a C2, C3, C4, C5 hasta C9. Además, para hacer más complejo esto, las proteínas del complemento se separan en distintas fases de su activación, generando proteínas más pequeñas. La porción más pequeña tiene el mismo nombre pero con una A al final, y la porción grande con una B al final. Por lo cual, si ustedes leen C2A y C2B, esto se refiere que la proteína C2 fue cortado por una proteasa, y el segmento pequeño se llama C2A y el segmento grande se llama C2B. Un concepto clave que les ayudará muchísimo a aprender el sistema de complemento es que las porciones A o pequeñas usualmente son anafilotoxina, así que se unirán a nuestras células, pero las porciones B o grandes se combinarán con la proteína que la activó, generando el próximo paso del complemento. Y esperen, no hemos terminado con los nombres. Algunas proteínas, no todas, después son desactivadas por otras enzimas. En este caso se les agrega una I minúscula al principio del nombre, por el cual si ustedes leen IC3B, esto significa que una proteína de complemento C3 fue cortada por una proteasa, generando una C3A y una C3B. Pero la C3B fue desactivada por una proteína, así que ahora se llama IC3B. Ok, por el momento creo que todos entendemos por qué el índice de reprobación de este tema suele ser muy alto en todas las carreras que lo estudian. Es un desastre pedagógico. Ok, ahora que sabemos un poco de la nomenclatura, al fin podemos decir cómo funciona exactamente el sistema de complemento de la vía clásica. Para que el sistema de complemento clásico se active, primero se ocupa que el cuerpo tenga anticuerpos contra el patógeno, por ejemplo, una bacteria. Una vez se una el anticuerpo, en este caso 2 inmunoglobulinas G o 1 inmunoglobulina M, esto activará y llamará a cualquier molécula de C1 que esté cerca en el plasma. Este es el primer paso. Cuando C1 no está unida al anticuerpo se llama C1 inactiva. Cuando se une al anticuerpo se llama C1 activa.
Mini paréntesis. La vía clásica parece también activarse por la proteína C reactiva, proteínas virales, polianiones, células apoptóticas y amiloide. Algunos libros omiten este dato. C1 realmente tiene 3 partes. C1Q, que es la parte que se une al anticuerpo, y C1R y C1S, que son enzimas tipo proteasas, es decir, son proteínas que son capaces de romper otras proteínas en piezas más pequeñas. Ahora, C1, específicamente C1S, activará la siguiente proteína del complemento. Si pensaron que es C2, están muy equivocados. C1 activará a C4 y lo cortará en 2 partes, C4A pequeño y C4B grande. Sinceramente, detesto que a pesar de tener números no van en orden numérico lógico. Ahora, C4B se pegará a la membrana del patógeno, y luego de unirse, con ayuda de C1, específicamente C1S, cortará a C2 que está circulando en el plasma, generando una C2A y una C2B. Le diremos adiós a C2A por el momento, y C2B se unirá a C4B. Y esta combinación de C2B con C4B tiene un nombre especial. Se llama la convertasa de C3 de la vía clásica, también llamada C4B2B. Esta convertasa es extremadamente importante, tan importante que es posible que sea una pregunta de examen. La convertasa de C3 de la vía clásica es una enzima que es capaz de fragmentar miles de moléculas de C3 a sus 2 porciones, C3A y C3B. Le diremos adiós a C3A y C3B ahora se unirá a la membrana del patógeno y se combinará a la convertasa de C3 de la vía clásica. Y esta combinación ahora se llama C4B2B3B, el cual tiene un nombre más fácil, la convertasa de C5 de la vía clásica. A partir de este paso se inicia la formación de lo que se llama el complejo de ataque de membrana o MAC. Un dato curioso es que algunos libros y artículos mencionan que una molécula de C5b se puede unir a la convertasa de C5 formando al monstruo de Frankenstein llamado C4b, 2b, 3b, 5b, el cual cumple la misma función de seguir con la cascada de complemento. Ok, vamos a la parte divertida, la destrucción del patógeno o fase lítica. El C5 que circula en la sangre seguirá siendo cortado a múltiples C5A y C5B. C5B se unirá a la membrana del patógeno ahora. El C5B atraerá a C6 para que se combinen sin cortarlo, formando C5B6. Luego el C5B6 atraerá a C7 para unirse también, generando a C5B67. Esta proteína puede ser también pregunta de examen, ya que esta es la primera vez que una proteína de complemento se mete dentro de la membrana, en lugar de solo estar encima de la superficie. Ahora repetiremos casi el mismo paso, y tomaremos C8 del ambiente para formar C5B678. Buenas noticias, ya casi terminamos. Ahora, el C5B678 atraerá la proteína C9 para unirse, pero esta vez generará la unión de muchas proteínas C9, que tomarán la forma de un cilindro que atraviesa la membrana del patógeno, generando un agujero donde puede salir todo su contenido interno al exterior y destruirla, o el ingreso excesivo de agua al patógeno que también lo destruye, en un proceso que se llama lisis por osmosis. A esta combinación de proteínas la llamamos, sin mucha sorpresa, C5B6789N, pero también le llamamos complejo de ataque a la membrana o MAC, que es mucho más fácil de recordar. Una pregunta de examen que he leído en el pasado es ¿cuáles son los componentes del complejo de ataque a la membrana? El cual sería C5B, C6, C7, C8 y múltiples C9. Y lo hemos logrado, señores y señoritas, terminamos la vía clásica. Solo falta ver la vía alternativa y la vía de las lectinas. Vamos a la vía alternativa, que es un poco más fácil que la vía clásica, pero agrega varios jugadores. A diferencia de la vía clásica, la vía alternativa no ocupa anticuerpos para activarse. Más, pareciera que la activación de la vía alternativa es un error del metabolismo, pero es un error beneficioso. La vía alternativa inicia con C3, pero resulta que C3 es una molécula algo inestable en agua,
ya saben, casi el 70% del cuerpo humano, por el cual C3 puede cambiar espontáneamente a una versión llamada C3H2O, el cual es similar, pero no igual a C3b. Algunos libros le llaman directamente C3b para evitar la confusión. Nuestros cuerpos tienen proteínas que son capaces de evitar hasta cierto punto esta activación, ya que sería peligroso que se activara descontroladamente y destruyera nuestras células. Pero las bacterias, virus, hongos y parásitos no tienen estas defensas. Así que si C3H2O se une a un patógeno, esta no la podrá desactivar. Cuando C3H2O se une a una membrana, llamará a su amiga la proteína B. ¿Sé lo que piensan? ¿Acaso no todas las proteínas del complemento comienzan con una C? Bueno, en la vía alternativa metemos un par de letras nuevas. La letra B en este caso, que es el segundo paso de esta vía. La proteína B se unirá a C3H2O y formará a C3H2OB, pues esta vez B mayúscula. También llamado en algunos libros C3B, B mayúscula. Ya que el tema no es lo suficientemente confuso, ¿qué tal si metemos otra letra? En el tercer paso vamos a agregar a la proteína D o factor D, que notará lo que está pasando y cortará un pedazo de la proteína B, creando una proteína BA y una proteína BB, el cual la BB se unirá a la C3B formando una proteína llamada la C3BBB. Odio este tema. Y la proteína BA la ignoraremos por el momento. Y al igual que la paciencia de los estudiantes que leen este tema, la proteína C3BBB es muy inestable, por el cual ocupa que otra proteína se una a ella para estabilizarle, llamada... ¿qué letra podemos elegir esta vez? Ok, la proteína se llama P o properdina y se unirá a la C3BBB para formar... Oh Dios, gracias, un nombre más fácil. Y formará la convertasa de C3 de la vía alternativa. Esta convertasa es capaz de cortar C3 y volverlo C3A y C3B, por el cual todo lo que acabamos de hacer es para crear una proteína que puede volver a repetir el proceso una y otra vez, haciendo más proteínas convertasas de la vía alternativa. Eventualmente, otra proteína de C3B se unirá a la convertasa de la vía alternativa y formará esta abominación, C3BBB3B, el cual tiene otro nombre, que es una convertasa de C5, el cual generará C5A y C5B, los cuales se combinarán para formar la proteína de complejo de ataque de membrana. De aquí es completamente lo mismo de la vía clásica. C5b se combinará con C6, 7, 8 y múltiple C9 para formar el poro y destruir el patógeno. El punto en común de la vía clásica y la vía alternativa es que se ocupa crear una convertasa de C5. Ahora mencionemos la vía de las lectinas, la última vía del complemento, que esta va a ser mucho más corta. Esta vía se activa directamente si algún patógeno tiene en su membrana algunas moléculas en específico, por ejemplo una lectina, que es una proteína que usualmente está en las bacterias, pero no está en las células humanas, evitando que se active en nuestras células. Los humanos tenemos una proteína llamada MBL, que en español significa lectina de unión amanosa, que se pegarán a una bacteria que tenga las proteínas adecuadas en su membrana y se activará, lo cual generará una reacción que activará a otra proteína circulante llamada MASP. Esta proteína MASP activada es capaz de cortar la proteína C4 y C2 que circulan en el plasma, por el cual el resto del proceso es el mismo de la vía clásica. La única diferencia es cómo inicia. Por el cual, de manera resumida, la vía de las lectinas es MBL activa a MASP, el cual generará la convertasa de C3, y la convertasa de C3 eventualmente generará la convertasa de C5. Y esto formará el complejo de ataque de membrana que destruirá al patógeno. Y con eso terminamos el tema de sistema de complemento, el cual es un tema hermoso realmente, el cual se siguen descubriendo cosas de él por su complejidad. Por ejemplo, se ha observado que algunos factores de coagulación pueden activar el sistema de complemento y viceversa, por el cual existe mucho potencial farmacológico en el área. Es algo triste porque la primera vez que uno lo estudia solo recuerda lo estresante que es memorizarlo. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, no se les olvide darle like y comentar. Y como siempre, hasta la próxima.